Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. Gabriel García Márquez hace esta comparación sobre la luz en uno de sus cuentos, y si bien el Nobel colombiano era un maestro en muchos sentidos, la física no era uno de ellos. Al menos Eugenio Giraldo, profesor de física de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia y estudiante del doctorado de esta ciencia en la Universidad Nacional, utilizaría otras palabras para definir qué es la luz. Aunque tenemos muchos conocimientos acerca de la luz, dar una respuesta a esa pregunta es muy difícil. De hecho, es una pregunta que yo creo que sigue en construcción y que ha estado en construcción durante mucho tiempo. Una cosa que ha inquietado no solamente a los científicos, sino a la gente que ha querido expresarse. Incluso quisiéramos pensar también en el arte, en muchos aspectos, incluso místicos. Lo que se sabe hoy desde el punto de vista moderno es que tiene esos 2 comportamientos. Depende del experimento que se haga. La luz se puede comportar como una onda o como una partícula. Fue el físico británico James Clerk Maxwell quien en la década de 1860 logró determinar que la luz se comportaba como una onda electromagnética. Sin embargo, esta definición de luz aún no era lo suficientemente satisfactoria. En 1905, Albert Einstein demuestra que la luz también se comporta como una partícula, capaz de interactuar con otras partículas como los electrones, por ejemplo. Cuando uno hace incidir luz sobre unos ciertos metales, en unas condiciones muy particulares, que el metal esté en vacío y lo que sea, y hace incidir luz que se suponía hasta el momento era una onda electromagnética, enseguida si quiere podemos emplear un poco la idea de onda electromagnética, al hacer incidirla sobre ese metal arranca electrones. Y tiene, digamos, un comportamiento que es diferente si usted lo entendiera desde el punto de vista de onda. O sea, la onda no es capaz de explicar, si entendemos la luz como una onda, no es capaz de explicar cómo es posible que llegue luz de unas características muy particulares y logre arrancar electrones desde ese sistema. Ahora, ¿qué significa eso de onda, o más específicamente, onda electromagnética? Entonces hay unos fenómenos que tienen que ver con cargas eléctricas que llamamos fenómenos eléctricos, otros fenómenos que tienen que ver con imanes que nosotros los llamamos magnéticos. Sin embargo, esos 2 fenómenos están unidos. Una cosa que llama la interacción electromagnética. El asunto es que Maxwell, jugando con estas ecuaciones que se tienen en el momento, es que no todas son de él, pero sí logra entender bien globalmente qué es lo que está sucediendo, logra identificar que en el espacio vacío, que podemos decir vacío de él, pueden viajar campos eléctricos y magnéticos. Entonces él empieza a mirar la forma como viajan esos campos eléctricos y magnéticos, una creación a partir de unas ecuaciones, y logra darse cuenta que cumplen una cosa que nosotros llamamos en física ecuación de onda. O sea, cumplen la misma forma matemática de lo que cumpliría una onda, por ejemplo, en una resorte, una onda en una cuerda. A él le da por proponer que entonces las ondas electromagnéticas, o mejor que la luz, es una onda electromagnética. Entonces, decimos en esos momentos, cuando Maxwell propone esto, que la luz pasa a ser parte del estudio de la electricidad y del magnetismo. Entonces, la luz es una onda electromagnética. Las ondas oscilan un determinado número de veces por segundo, y a esto lo llamamos frecuencia. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de ondas de radio. Entonces son campos eléctricos y magnéticos que oscilan a una cierta frecuencia. No sé, si nosotros hablamos de una emisora típica, tantos megahertz, oscila tantos millones de veces por segundo el campo, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de microondas que oscilan un poquito más rápido que eso, si estamos hablando de ondas infrarrojas, oscilan más rápido que eso, hasta llegar a una parte del espectro que llamamos visible. Cuando estamos oscilando de cerca del 10 a la 13, 10 a la 14, en ese rango de oscilaciones por segundo, tal vez 10 a la 15, en ese rango más o menos, que el campo eléctrico y el magnético oscilen del orden de 10 a la 14 veces por segundo, digamos, entonces si usted va aumentando la frecuencia, va a percibir colores diferentes de la fuente que está emitiendo esa onda electromagnética, ¿cierto? Entonces uno va a obtener primero un rojo, después va a ver como un naranja, si oscila más rápido la onda estaría viendo como un amarillo, si oscila más rápido un verde, si oscila más rápido
con mayor frecuencia, digamos, entonces un azul, si oscila más con mayor frecuencia, entonces un violeta, si oscila con mayor frecuencia, tendríamos un ultravioleta que ya el ojo no es capaz de distinguir, y posteriormente seguirían otras frecuencias más, rayos X y rayos gamma. Quizás ahora podemos decir que la luz no es como el agua, sino más bien como la parte visible de una onda electromagnética que a veces se comporta como una partícula.